Entonces, hoy tendremos la última predicación de la serie que venimos trabajando con respecto al carácter del discípulo. Ahí tienen la copia, ¿cierto? Ahí tienen la copia. Y recordemos nuestra frase lema de este mes: permite que Cristo sea formado en ti. Dile al que está a tu lado: permite que Cristo sea formado en ti. Permite que Cristo sea formado en ti. Y el Señor me confrontaba mucho en esta palabra. Hace 8 días les decía que la palabra se sentía como terapia, ¿cierto? Como una terapia. Y hoy va a ser el doble de terapia, o sea, van a salir de aquí a buscar un psicólogo, ese psicólogo es el Señor. Van a salir a decir: Señor, quiero transformar mi vida de una vez por todas. Quiero transformar mi vida de una vez por todas. Porque este mundo viene literalmente buscando amoldarnos. Hay muchas cosas que en este mundo puede que tal vez nosotros no hagamos. Que uno diga: bueno, no, pero es que yo no tomo, ¿cierto? Yo no tengo vicios, y tal vez sigamos la lista. Pero tal vez no estamos bajo esos, pero tal vez sí estamos bajo otras cosas que buscan amoldarnos. Y hoy el Señor me permite traer una palabra titulada: rompe el molde. Dile al que está a tu lado: rompe el molde. Rompe el molde. Dice por allá: Cristian ya lo rompió, ya se pasó. No. Necesitamos sin duda romper ese molde que este mundo intenta poner a nuestro alrededor. Necesitamos ser hombres y mujeres que se convierten o se transforman en discípulos. Porque literalmente no deberíamos avanzar o seguir avanzando sin tomar una decisión radical. A veces le decimos al Señor: sí, te amo con todo mi corazón, y luego estoy en la discoteca. Sí, Señor, te amo con todo mi corazón, y luego me estoy tomando una chela con mis amigos. Ay, pero paz, es que una chela con los amigos, ¿pero de qué hablan? La pregunta es: ¿están hablando ahí del Señor? No creo que estén hablando del Señor. Dice la misma palabra: todo me es lícito, claro, pero no todo nos conviene. Hay muchas cosas a lo largo de nuestra vida que a veces se vuelven como si fueran normales. El molde del mundo normaliza. Ahorita, por ejemplo, que empezó ese tema de los Terian, y para algunos parece chiste y para otros se ve como normal, pero cuando lo vemos es literalmente la involución humana, porque en lugar de tener el cerebro humano, nos devolvemos al de un perro, al de un gato, al de un animal. Pero es que eso es lo que quiere este mundo, que literalmente retrocedamos. Eso es lo que busca este mundo, amoldar a eso, pero necesitamos romper el molde. Y quiero iniciar con una historia de un árbol donde estaba el nido de un águila. Se cayó un huevo, y ese huevo cayó y pasó un granjero, y el granjero ve el huevo, y cuando lo ve, pues ve que no tuvo forma de poder dejarla donde nuevamente estaba, porque normalmente las águilas
hacen sus nidos muy altos, algunas en árboles muy altos, otras en bordes de montañas, es muy alto. Este hombre, ¿qué hace? Pues se lleva el huevo, lo mete en el corral de las gallinas cuidaron del huevo y creció. Salió un águila. Salió el águila ahí, pero veía las gallinas, los pollos, se volvió un pollo más, porque veía a los pollos picoteando y escarbando en la tierra para buscar lombrices y lo que fuera, o comían granitos que el granjero les daba, y el águila hacía exactamente lo mismo. Se volvió un pollo más. Y un día, este águila ve a lo lejos una sombra magnífica volando allá arriba, y le pregunta a una gallina: uy, ¿qué es eso que está allá? Y la gallina le dice: wow, eso que está allá es la majestuosa águila, que con sus alas doradas vuela por los aires, está en lo alto, pero tú y yo no podemos hacerlo. Ni lo pienses, nosotros no somos águilas. Y se quedó viendo y, bueno, pasó el tiempo y literalmente este águila murió. Y nunca entendió que era un águila. Murió siendo un pollo más. Y a veces en nuestra vida nos pasa lo mismo. Somos águilas en las manos del Señor. Somos hijos de un rey, pero parecemos pollos espirituales escarbando en la tierra, escarbando en el pasado, volviendo al pasado. No soltamos, no dejamos atrás. Y hoy necesitamos romper el molde. Vamos a romper el molde. Y quiero que oremos antes de entrar a la palabra. Amado Dios, te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres, por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias porque nos permites conocerte, porque tú eres Dios y estamos aquí por ti, para ti. Si tal vez el anhelo de nuestro corazón no es el correcto, Señor, guíanos, pero te necesitamos a ti. Sin duda este lugar, la iglesia, es un lugar para todos aquellos que sabemos que no somos perfectos. Esto es como una clínica, Señor, del corazón, del alma, del espíritu. Porque aún cuando Jesús vino por aquellos que estaban enfermos, no por los que se creen sanos. Vino por aquellos que realmente lo necesitaban. Y hoy te necesitamos a ti, Cristo. Te necesitamos a ti, Padre Celestial. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Que nuestros corazones y pensamientos sean esa tierra fértil en la cual tu palabra produzca fruto. Que dejemos literalmente de ser pollos espirituales para convertirnos, Dios, en los verdaderos discípulos que tú buscas. Que seamos esos hombres y mujeres que glorifican al Padre y que actúan conforme a la imagen y semejanza de Dios. Aquí está este instrumento tuyo, este hombre, este cuerpo. Que no hable jamás yo en mis fuerzas, Dios, sino que hables tu Espíritu Santo a través mío. Porque toda la gloria, la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a estar leyendo a lo largo de Primera de Pedro,
capítulo 1, y estaremos avanzando desde los versos del 13 al 25. Vamos a ir avanzando, vamos a ir a través de la palabra y lo que nos quiere enseñar. Recordemos que hablamos del carácter del discípulo. Dile al que está a tu lado, tú eres discípulo. Somos discípulos. Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer inicialmente solo el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Y es que en primer lugar, para romper el molde, piensa de una manera diferente. Piensa de una manera diferente. Necesitamos dejar de pensar como piensa este mundo. Dejar de pensar como la corriente literalmente piensa. Porque cuando nos damos cuenta, buscamos del Señor, pero fácilmente como que el pie se nos va en la corriente y te lleva. Aún la misma palabra menciona que el camino hacia el Señor es como estrecho. Pero el camino del mundo es ancho, es una autopista, más que una autopista aún como esas americanas de 5 o 7 carriles. Pero tal vez cuando te das cuenta el camino del Señor es de esos en los que toca caminar diciendo pica y pala, paso a paso. Y necesitamos empezar por pensar de una forma diferente. En la antigüedad, y aquí Pedro usa una figura, y él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, haciendo referencia a la túnica. En aquella época utilizaban túnicas, y para correr, pues eso es muy incómodo. Entonces, ¿qué hacían ellos? La ceñían, o sea, la pasaban por debajo de la pierna y la enganchaban y la ceñían a su cinturón. Y él les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Porque a veces nuestros pensamientos son como esas túnicas, están sueltas, parecen cómodas, pero no nos permiten caminar o correr como Cristo quiere que lo hagamos. No nos permite avanzar en la manera en la que deberíamos estar avanzando. Cuando lo vemos, literalmente, nuestros pensamientos pueden estar dispersos. Nuestras preocupaciones aún siendo literalmente innecesarias, porque tú y yo somos hijos de Dios, y si somos hijos deberíamos preocuparnos sabiendo que somos hijos del Dios viviente. No, pero aún así nos preocupamos. ¿Por qué? Porque en este mundo, cuando vas y ves noticias, ¿qué ves? Preocupación, guerras, anuncios de guerra, enfermedad, nueva posible variante 14-15 del COVID. Porque ahora, aún cuando uno se da cuenta, ahora uno le da una gripita y ya ¿qué hace? Tapabocas. Eso es el resultado de lo que pasó en el COVID, porque antes del COVID uno le daba gripa y ya hacía analgésico, tal vez una guapanelita, lo que fuera, y seguía normal. Pero hoy en día, no. Tremendo.
el pensamiento, el molde de este mundo empieza a encerrarnos, pero necesitamos romper el molde. ¿Qué pensamiento tal vez nos está haciendo tropezar? Está suelta nuestra túnica, está suelto el pensamiento. Pero necesitamos decirle: Señor, quiero ceñir esos lomos, quiero literalmente recoger esas cosas que como que tocan el mundo y vuelven a ti. Tocan el mundo y vuelven a ti. No quiero más eso. No quiero más. No quiero más. Y aquí quiero darte una primera frase. Si no controlas lo que piensas, tus pensamientos controlarán tu camino. ¿Y quién debería ser realmente quien controle nuestro camino? Dios, su Espíritu Santo. Como dice la palabra en Romanos, los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. O sea que, ¿deberían ser nuestros pensamientos? No, pero si no los controlamos, van a ser los pensamientos los que nos guíen. Hace muchos años, y admito que fui uno de esos, cuando estábamos en la época de se van a meter. Ya se nos metieron, se están metiendo a los conjuntos y todo el mundo estaba en pánico. Yo me asusté. Lo acepto, lo tengo que aceptar. Aún después de años en el Evangelio, literalmente dudé. Cuando deberíamos nosotros haber estado tranquilos como hijos de Dios. ¿Pero por qué? Por eso que es la corriente de este mundo que nos amolda. Pero tú y yo literalmente necesitamos, si decimos que somos cristianos, porque somos cristianos, ¿verdad? ¿O somos cristinos? Si somos cristianos, significa que somos imitadores de Cristo. Y la pregunta ahí es ¿y por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué literalmente seguimos siendo como esas águilas que escarban en la tierra como pollos? ¿Por qué? Porque no hemos roto el molde. Hace 8 días la predicación fue terapéutica, hoy va a ser el triple de terapéutica. Porque tristemente hemos olvidado lo que importa la palabra, lo que importa el Señor. Lo hemos olvidado. Algunos inclusive amoldan al Señor. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero queremos que Dios sea a mi imagen y semejanza. Tremendo. No, es que, esa cosa, eso de que, no sé, del adulterio, Señor, pero es que mi esposa no quiere estar conmigo y yo no quiero estar con ella y afuera sí hay alguien que quiere. ¿Qué? Y en la iglesia me dicen que no, pues yo entonces no voy a la iglesia. Eso es lo que dice este mundo. Los jóvenes, tú le puedes decir a un joven, mira, tú estás en fornicación. Aún la misma palabra se lo dice a las viudas. Mira, si tú quedaste viuda pero no te aguantas, cásate otra vez. Eso lo dice la palabra. O sea que en pocas palabras, joven, si no te aguantas, hazlo al derecho, cásate. No, paz, pero usted me la está poniendo. O sea, ¿usted quiere que me case siendo tan joven? Pues si no te aguantas, pues tienes que casarte, porque si no estás en un pecado, estás en fornicación. Y tengo que decirlo así porque es así. Porque desde los púlpitos tristemente ya no se habla de esa manera. Se habla permisivo. Y Dios, claro que nos ha dado libre albedrío, pero su ley es clara. Y el pecado es pecado. Y no hay comba para eso. No hay forma de evadir. No lo llames de otra manera. Aún tu esposo, tu esposa,
Necesitamos pensar de una manera diferente. Ay, pero es que ir a tomarme un café con alguien. Ay, es que tirarle una sonrisita al chico que me dice, que me sonríe, que es que me da un regalo. Una sonrisita no es nada. Ojo, ten cuidado. Ten cuidado porque desde ahí se abre la puerta. Ahí ya se abre la puerta. Y la tentación, recordemos que no viene de Dios. Dios te da salida, te busca dar la salida, intenta estar ahí al lado tuyo el Espíritu Santo diciéndote, no caigas en ese enredo. Ese hombre te quiere dañar tu hogar. Esa mujer te quiere dañar tu hogar. Piensa de una forma diferente, rompe ese molde, rómpelo. Porque si somos cristianos, debemos ser imitadores de Cristo. En esa época no creen que había cosas parecidas, había burdeles. Si vemos Sodoma y Gomorra, que son siglos antes, ya había eso. Tal vez no estaba aún el tema de la pornografía con las pantallas, pero te aseguro que tal vez caminando Jesús le salía a las mujeres, ven. Pero él jamás pecó, jamás. Nunca. Porque él pensaba en obedecer, en agradar ¿a quién? Al Padre. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Somos hijos? ¿Somos hijos? Dice la palabra ahí, y es tremendo, porque dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Y puede que tú leas sed sobrio. Sí, yo soy sobrio. A mí no me gusta el trago. Yo no tomo. A mí no me gusta. Excelente. Pero a veces sí estamos embriagados. ¿De qué? De mundo. Este mundo nos embriaga. Este mundo literalmente nos embriaga ¿con qué? Con entretenimiento. Con consumismo. Con ansiedad, con noticias, con búsqueda de aprobación. Estamos embriagados. Estamos en una época en la que las pantallas se convirtieron en el nuevo maestro. Ya no se escribe casi. Ya no se lee. No, yo voy y busco el resumen. Yo lo escucho. Lo veo, ya ni siquiera a veces hay que pensar. Tremendo. Pero necesitamos literalmente discernir eso, porque es que una mente borracha de mundo no ve, no discierne la voluntad de Dios. Está ahí, embriagada por las cosas que ve, aún las emociones, aún lo que siente. Porque literalmente aún dice, no, pero es que yo me la paso escuchando y viendo en YouTube cosas que hablan sobre el fin del mundo, cosas que hablan de la palabra, sobre escatología. Ya dicen términos. Escatología, ¿cierto? Y decimos, es que ya sé lo que dice de los tiempos finales. ¿Y tu vida cómo sigue? Igual. Entonces, ¿de qué te está sirviendo escuchar o ver eso? ¿Te sirve de algo? No, te está engañando tu mente, tu corazón. Y nosotros cuando nos damos cuenta que somos hijos y deberíamos ser discípulos. Porque en esta vida hay ¿cuántos? Un montón de influencers allá afuera, ¿cierto? ¿Llenos de qué? Seguidores. ¿Y tú y yo qué queremos ser? ¿Seguidores de Cristo? Solo decirle like. Gracias, Cristo. Like. No. Estamos llamados a ser discípulos. Y un discípulo imita a su maestro. Imita al Señor. Si tú te alimentas hoy en día literalmente de 5 horas
de entretenimiento, de noticias, de todo eso, y solo 5, 10, 15 minuticos de Biblia, ¿qué crees que va a reinar en tu vida? Cuando en la palabra vemos que en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, sin parar. ¿Es porque podemos hacerlo? Claro que sí. Tal vez no lo vamos a hacer audiblemente, pero estoy allá trabajando y digo: Señor, gracias. Gracias, Señor. Voy en el transporte, agradezco, oro. Pero voy pensando es en las cosas de este mundo. O tal vez no me aguanto y estoy ahí, Facebook, Instagram, TikTok, y el dedito ahí sacando callo. Necesitamos pensar fuera del molde, fuera de lo que este mundo quiere hacer con tu mente, con mi mente, porque nos emborracha. Nos emborracha. No necesitamos el vino, el alcohol, para literalmente estar borrachos. Hay muchas cosas que cuando te das cuenta eres adicto a eso. Adicto tal vez a la pornografía, adicto al Facebook allá viendo mujeres, al Instagram viendo mujeres o viendo hombres, porque esto no es solo para nosotros. Y cuando te das cuenta lo ves normal, pero sí es cierto, porque la misma palabra Jesús lo dijo: aún el que ve a una mujer o a un hombre y lo desea en su corazón. Si tú ya tienes una relación, tu esposo, tu esposa, a quien debes ver es a ella, a él. Deleítate en esa hermosa relación porque es tu esposo, tu esposa. Ya está la bendición de Dios en tu vida. ¿Cómo vemos la libertad que el Señor nos da? ¿Cómo la vemos? Y quiero que no olvidemos esto. Quiero darte una segunda frase. La gracia que nos salvó ayer es la misma que nos sostendrá hoy y nos glorificará mañana. La gracia no cambia. Y es por eso que podemos volver nuevamente al Padre. ¿A qué extremo literalmente llegó el hijo pródigo? Llegó a un punto en el que estaba con los cerdos y pensaba: yo voy a tener que comer de esto que comen los cerdos. Tremendo. Pero ¿de qué se acordó? Que tenía un padre, que tenía un lugar. Y tú y yo tenemos un padre, un lugar. Somos hijos de Dios. Y no deberíamos estar comiendo literalmente de lo que este mundo ofrece como si fuera lo más normal del mundo. Aún la música. Aquí adoramos y cantamos. No hay nada mejor que mi Dios. Y salimos de acá, reggaetón, rock, K-pop, y nos parece lo más normal del mundo. Pero literalmente, así como se dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué escuchas y yo te diré quién eres. Cuando te das cuenta, te vistes conforme a lo que escuchas. ¿O has visto un rockero metalero vestido de blanco y los ves así? No. Vestiduras oscuras. Sí. Yo no hubiera podido ser metalero. Y gloria a Dios por eso. Pero nuestra vida necesita empezar a buscar santidad. Santidad. Sigamos la lectura, dice la palabra. Y aquí es algo tremendo. Versos 14 al 16. Como hijos. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Amén, somos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Deja de ser como ese pollo, águila pollo. Deja eso. Sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En segundo lugar, para romper el molde, actúa conforme a tu nueva familia. Actúa conforme a tu nueva familia. Tú ahora eres hijo, eres hija de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Cristo es nuestro hermano. ¿Y qué nos enseñó nuestro hermano mayor? Amor, obediencia a papá. Si tú y yo somos hijos, significa que tenemos el ADN ¿de quién? De nuestro Padre, del Padre Celestial. No es casualidad que la palabra diga que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es porque el ADN de Dios está en ti, está en mí, pero debemos cuidar eso y actuar conforme a esa nueva familia. Nosotros, tú y yo, no estamos en este lugar para simplemente calentar una silla cada sábado, cada domingo y salir de acá y entre semana como si nada hubiera pasado. Nuestra vida necesita cambios profundos. Actúa conforme al Hijo. Porque aún inclusive tú puedes decirle a otro, no, es que yo soy cristiano, y te ven allá entrando, uy, mire, ese que está entrando al motel con otra mujer, uy, ese es el cristiano, ese es mi vecino. Tú crees que nadie te ve, pero hay muchos que se dan cuenta. Escuchando allá reggaetón a volumen bajito y el vecino al lado. Sí, ese es el cristiano, ¿no? Sí, ese es el cristiano. Cristino será. Porque literalmente debe cambiar nuestra manera de actuar. Debe cambiar. Debe cambiar. Porque es que ¿cuál es la medida que tenemos? Dice la palabra, sed santos como tu hermano es santo. ¿Dice así? No. La medida es Dios. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque Cristo es santo. Uy, pero es que ellos están muy lejos. ¿Crees que no? Eres imagen y semejanza de Dios. Eres hechura del Rey viviente. Eres hechura del Padre. Pero a veces olvidamos eso. Y no actuamos conforme a lo que ya somos. Somos hijos y lo olvidamos. Vienen las ondas y las olas y literalmente nos echamos a la pena. Nos preocupamos. ¿Ahora qué va a ser de mí? ¿Ahora qué va a pasar con esto? ¿Ahora qué? Que como les decía hace unos años cuando ocurrió eso, si hubiéramos tenido el nivel de convicción de lo que nos menciona aquí la palabra, tú y yo hubiéramos dicho, no importa, pues si se meten, que se metan, porque para mí el vivir el Cristo es Cristo y el morir sería ganancia. Eso es Cristo. Eso es vivir, eso es actuar conforme a lo que tú y yo ya somos, pero lo olvidamos. Rompe el molde, rómpelo, rompe el molde. Ser santo es esa decisión de decir, esto que me muestra el mundo ya no me queda. Ya no quiero este molde, no quiero esto que me está ofreciendo el mundo, no lo quiero. Quiero cambiar mi vida y empezar a agradar a Cristo, al Señor, porque Él me dice, sed santos, porque yo soy santo. Tenemos tremenda medida, tremendo ejemplo. Y como hijos e hijas, nuestra vida necesita ser lo mismo. Tal vez lleves poco tiempo en el Evangelio, o tal vez lleves años, pero estabas como que sí, como que no. Y a veces, aún nosotros, y personalmente yo que llevo décadas, cuando estaba estas noches mirando
el Señor me confrontaba y justo me recordaba eso. Porque cada uno de nosotros, siendo hijo de Dios, debe actuar conforme a eso. Pero lo olvidamos. Y cuando volvemos delante del Señor, qué maravilloso es Él. Que no te dice tú pecador, tú adúltero, tú fornicario, mentiroso, ladrón, etcétera. No, te dice, bien, listo, te voy a restaurar. Y te restaura, quedas como nuevo y sales y vuelves a lo mismo. Y vuelves nuevamente otra vez delante del Señor. Perdóname, Dios, ahora sí lo voy a hacer. Y Él vuelve y te repara, vuelve y te restaura. Sales como nuevo. Y vuelves otra vez al mundo. Actúa conforme a tu nueva familia. Da un giro en tu vida. Porque como lo dice ahí, toda vuestra manera de vivir. O sea, todas las áreas de tu vida deben quedar ahí, rendidas delante del Señor. Porque a veces, nuestras acciones, como les menciono, decimos ser cristianos, pero literalmente no lo somos. Conversaciones por allá con un tinieblo, una tiniebla, como si nada pasara. Es que mi esposo no me ve, mi esposa no me ve. No, es que esto no es una relación formal. Ok. Pero por un momento, hay alguien que sí está viendo. El invisible, pero que sin duda puede hacerse visible ahí. ¿Cómo te sentirías donde, como usted dice, te agarren con las manos en la masa? Que tú dijeras, no, pero que lo dijeras así, pero Dios nos está dando cuenta de esto y ¡boom! Sí te estoy viendo, hijo. Sí te estoy viendo, hija. Él está en todo lugar. Y Él quiere que tú y yo actuemos a la medida de Dios, porque no es la medida del vecino. No es decir, pero es que ese sí es borrachín, yo no. Entonces, yo estoy mejor. Estoy en un nivel de santidad superior. No, la medida es Cristo. La medida es Dios. Sed santos como yo soy santo. Y me impacta que la palabra que utiliza ahí el griego es anastrofe, que significa conducta diaria. ¡Wow! O sea que ahí lo que está diciendo Pedro es, miren, diariamente necesitan actuar conforme a lo que son. Diariamente. Y yo reduciría ese diariamente a cada instante. Porque queremos literalmente momentos arriba, oh sí Señor, momentos abajo en el mundo, momentos arriba, oh sí Señor. No, que nuestra vida cambie de una vez por todas. De una vez por todas. Y aquí quiero darte una frase. Santidad es ser apartado para uso exclusivo de Dios, que transforma la vida diariamente. Eso es santidad. Santidad es apartarme de aquello que me está haciendo daño. Pero tristemente, a veces aún ese pecado, porque ¿cómo es la tentación? Si la tentación es fea, es aburrida, la tentación es deleitosa. La tentación se convierte en una adicción a veces. Y caes una y otra y otra.
¿Qué tipo de conversaciones aún inclusive tienes? Porque el Señor sí conoce lo que estás pensando en tu mente y sintiendo en tu corazón. Él sí lo sabe. Y recordemos eso, que literalmente, como lo dice la palabra, fornicario y adúltero no es solo el que lo hace, el que lo ejecuta. Tú también lo puedes estar haciendo ahí, porque te la pasas deseando y añorando estar con esa persona. Y cuando ni siquiera tal vez estás casado o casada con él. Bueno, si estás pensando en tu esposo, gloria a Dios. Porque es lícito, porque es bendecido por el Señor. Pero en otra persona, estamos mal ahí. Estamos mal. Cada mañana, antes de salir de casa, no solo mires el espejo físico, porque muchos salen y, bueno, yo no haría así, ¿no? Yo tal vez diría, ok, salgo. No solo mires el espejo físico, sino mírate a ti mismo y di, hoy se parecerá más mi carácter al carácter de mi padre. Hoy me parezco más a mi padre. Hoy el ADN de mi padre está encendiéndose más en mi vida. Hoy su Espíritu Santo es el que me guía. O voy a salir allá a ese mundo a enfrentarlo en mis fuerzas. Actúa de una forma que literalmente demuestre tu nueva familia. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Porque más de uno dice, amén, yo soy hijo, yo soy hija, pero sigues en lo mismo. No amas ni siquiera a tu hermano, a tu hermana. Y recordemos que hermano y hermana, como lo menciona la palabra, son todos. Papá, mamá, amigo, amiga, hijo, nieto, sobrino, el que sea. A todos. Absolutamente todos. Pero a veces olvidamos y no actuamos como hijos. Actuamos de una forma diferente. Quiero que vayamos a la lectura, versos 17 al 21. Continúa esta hermosa terapia. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque por acá estamos de paso. Estamos de paso, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Algunos la recibieron, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oh, gloria a ti, Señor. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En tercer lugar, para romper el molde, valora el precio que Cristo pagó por ti. El precio que Cristo pagó. Porque es que tristemente sabemos el precio, pero parece que nos valiera poco. No fuiste comprado con cosas corruptibles. En este mundo uno piensa en política y ¿qué piensa? Corrupción, tajada. El que está allá está, son cosas corruptibles, el dinero, el oro, la plata. Pero el precio que Cristo pagó por ti y por mí no tiene corrupción.
y es el máximo, el mejor precio. Pedro acá inicia recordándonos dos cosas. Nosotros podemos llamarlo Padre, pero Él también es un juez imparcial. No creas que literalmente vas a hacer lo que quieres y no va a tener también tal vez un resultado. Pero como así, o sea que Dios me castiga. Ten en cuenta una cosa, y es que siembras y que cosechas. Piénsalo de esa forma. ¿Qué siembras y qué cosechas? Si siembras para este mundo, cosecharás para este mundo. Pero si siembras para Cristo, para Dios, cosecharás fruto eterno. Mientras este mundo le da el máximo valor, sí, al oro, a la plata, al dinero, al dólar, el precio que se pagó fue el más costoso: sangre y la vida de Cristo. Valora ese precio. Él quiere transformar tu vida, darte significado y propósito. Y aquí quiero darte una frase: no somos santos para pagar la salvación, sino porque entendemos lo cara que fue. Entender lo cara, lo costosa que fue. ¿Porque Él podía haber bajado de esa cruz? Sí, claro. Podía bajar de esa cruz, pero no lo hizo por amor. Por amor a ti, por amor a mí. Por amarnos y obedecer. Ese es nuestro Dios. Valora ese precio que Él pagó. Valora la libertad que tienes. Porque imagínate algo, no sé, pensémoslo de esta forma. Si estuvieras en la cárcel, estamos en la cárcel, y alguien paga una fianza para que salgas, porque eso es lo que ha hecho Cristo. Pero vamos a pasarlo a nuestros tiempos. Paga $1.000.000. ¿A cuánto es eso? Más o menos 3.700 millones de pesos, solo para que salgas de la cárcel. ¿Tú saldrías de la cárcel para cometer el mismo delito? ¿Para cometer el mismo pecado? Si eso es lo que estás haciendo, eso es lo que está pasando. El Señor pagó tu fianza, te sacó de la cárcel, te sacó de la esclavitud, pero prefieres volver allá. Valora el precio que ya fue pagado. Valora tu libertad viviendo de una manera diferente. Valora. Un pensador, Dietrich Bonhoeffer, define esto y es impactante. La gracia barata es el costo del discipulado como el enemigo mortal de la iglesia. Predicar perdón sin arrepentimiento, bautismo sin disciplina y comunión sin confesión de pecados. Es la gracia sin discipulado, sin cruz y sin Jesucristo vivo, usada como justificación para vivir sin compromiso. ¡Wow! Como les decía, a veces, ¿qué hacemos? Somos hechos a la imagen y semejanza del Dios viviente, pero convertimos a Dios a la imagen y semejanza de mi vida. ¿Sí? Es que yo creo en Dios a mi manera. Es que yo no puedo con eso. Ok. Pero si hoy fuera el rapto, tú no te vas. Es así de sencillo. Y los que creemos y los que tenemos fe y perseveremos, nos vamos con el Rey. Nos vamos con Cristo. Esa es la verdad. Valora eso que tienes.
Y quiero que terminemos la lectura. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Y termina cerrando Pedro de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y recordemos siempre eso: cuando vean Espíritu en la palabra de Dios, con mayúscula inicial es el Espíritu Santo, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y continúa diciendo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El precio que pagaron no tiene corrupción, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la ñapa de hoy. Para romper el molde, en cuarto lugar, ama sin fingir. Ama sin fingir. Es tremendo esto, porque Pedro viene estableciendo una lógica. Nos dice: miren, cíñanse sus pensamientos, piensen de una manera diferente, actúen como lo que son, como hijos de Dios, como discípulos. Valoren el precio que fue pagado. Y termina diciendo: pero aquí esto debe generar un fruto. Y nos lleva al primer elemento del fruto del Espíritu Santo, porque menciona que es el Espíritu Santo: amar. Pero un amor sin fingir. Un amor que literalmente es el mismo amor que nos enseña Él. Un amor sin fingimiento. A veces amamos más a otras personas y a nuestros familiares los tratamos mal. ¡Wow! ¿No es tu sangre? ¿No es tu familia? Aún aquí tú y yo somos familia. Somos hermanos y hermanas de Cristo. Somos hijos de un Padre amoroso y especial. Pero Señor, es que me saca la piedra. Es que no actúa conforme a lo que yo espero. Y ¿eso significa que debes tratarla como lo haces? ¿Yo te trato así? Creo que eso nos desarma. Tú no me tratas así, Señor. Tú me tratas con amor. Tú me tratas con bondad. Tú me tratas con cuidado. Los que somos padres con nuestros hijos, ¿cómo les hablamos? Pero es que tal vez mi papá me trataba así. Rompe ese círculo, rompe el molde. Rómpelo. Aún si necesitas corregir a tu hijo, el padre al hijo que ama lo corrige, no lo aplaude. Bien, hijo, qué bonita grosería. Bien, hijo, qué hermosa pataleta. Bien, hijo, aleluya. No, si lo amas, lo corriges. Pero pensemos en eso. ¿Tengo la autoridad para corregir en esa forma?
Dios a los que somos padres nos dio la autoridad. Claro que sí. Si eres papá y eres mamá, tienes la autoridad. No dudes de ello. Pero piensa en cómo corriges. A veces una palabra duele más que un juetazo, que un chancletazo, que un correazo con cable, que un... Duele más una palabra cuando le dices, hijo, me haces daño. Verte así, hija, me hace daño. Eso duele más. Porque sí, puede que el correazo se sienta, pero no corrige igual. A veces una sola frase, una palabra. Me gustaría ver que cambies, hijo, porque eso no agrada a Dios. Wow. Hija, en nuestra vida necesitamos amar sin fingimiento. El amor no siempre va a ser fácil. A veces aún inclusive duele. Pero aquí habla, amen entrañablemente. Es como nos ama nuestro Dios. O sea, amar al otro incluso cuando nos ofende. Porque podríamos decir en pocas palabras que así hace Dios. Él sigue amando, aunque lo ofendemos, aunque nos rebelamos. Que tú y yo literalmente amemos a nuestro Dios sin fingimiento, pero también amemos sin fingimiento a nuestro hermano, a nuestra hermana. Como lo decía la palabra en la predicación que tuvimos, si no amamos a nuestro hermano, si algo hay en nuestro corazón, lo estamos matando. El homicida no es solo el que coge el arma, no es solo el que coge cuchillo. Tú en tus pensamientos o en tus acciones puedes estar matando a tu hermano, a tu hermana. Y le estás haciendo tanto daño. Amemos sin fingimiento. Porque tenemos una palabra que permanece ¿para cuándo? Para siempre. Las cosas de este mundo, aún estos terian. Esos son corrientes de este mundo, son ideales, son cosas, pero eso puede que hasta sea pasajero. El día de mañana, así como se ven en algunos, cogen y le dan una cachetada a ese chino y le dicen, deje la bobada. O simplemente le dicen, ni siquiera con una cachetada, así como ven algunos, didácticamente, están en su tablet o están en el celular. Muestre que un animal de esos no lee. Vi uno en el que literalmente el papá le dice, porque la hija es, miau, soy un gatico. Ah, bueno, mi chico, aquí afuera. Y duermes afuera, comes afuera y le saca hígados de pollo. Pero papá, eso es lo que comen los gatos. ¿No que eres un gato? No, ahora soy una niña. Porque aún nosotros necesitamos amar sin fingimiento. Y amar sin fingimiento significa aún no ser permisivos. Decirle a nuestro hijo o a nuestra hija, aún siendo viejo, hija, tú estás en fornicación. Y eso que haces está mal. Hijo, tú estás en fornicación, eso que haces está mal. Perdóname por no habértelo dicho antes, pero yo no quiero que te, literalmente, ardas en el fuego porque no te lo dije. Yo cumplo con decírtelo. Es la verdad, porque la palabra permanece para siempre. La palabra permanece. Dios nos llama a cambiar nuestra mente, nuestra conducta, nuestra manera de amar. Porque nuestra naturaleza ya no es terrenal, es celestial. Somos hijos. Somos discípulos. Y quiero cerrar con esta frase.
quien rompe el molde de este mundo, ama y elige a Cristo cada segundo. No se trata de ir y volver, porque así de amoroso es nuestro Dios, que nos deja ir y nos deja volver. Pero no queremos que cuando regresemos delante de Él, tal vez sea tarde. Porque la misma palabra lo dice. Habrá un rapto. Y ese rapto se lleva a todos antes de la tribulación. Antes. O sea, Dios no quiere que los que verdaderamente creyeron y obedecieron y tuvieron la fe estén en la tribulación. Y los que están ahí y se quedan en la tribulación van a pasar por unas cosas difíciles, duras. Y no te lo digo para que digas, wow, no, debo temer entonces al Señor, con ese temor que da miedo. No, te lo digo porque debes literalmente pensar, esto que estoy haciendo, esto que estoy permitiendo, ¿decepciona a mi Padre? ¿Deshonra a mi Padre? ¿O lo glorifica? Que podamos romper el molde que este mundo intenta establecer alrededor de nuestra vida. No olvidemos eso. Piensa de una forma diferente, no con la corriente de este mundo. Actúa conforme a lo que eres. Hoy te recuerda al Señor, eres hijo, eres hija. Tal vez ya lo sabías. Valora el precio que ya se pagó, porque no fue precio de oro ni de plata. Y ama sin fingir. Ama. Que se note ese amor aún, inclusive corrigiendo y diciendo las cosas como son. Porque hay muchos, inclusive hay jóvenes a los que tú le puedes decir, mira, estás en fornicación. Y lo que piensan es, entonces me tengo que casar joven. Pues si quieres seguir y transformar lo que es un pecado en bendición, la verdad es que sí. Esa es la verdad. No, yo no voy por allá entonces a la iglesia. Porque es que allá me van a prohibir eso. Me están diciendo algo. Bueno, Dios quiera que no regrese el Señor y tú sigas allá haciendo lo que crees que es lo correcto. Y ahí donde estás te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar.